Muy buenos días. Mi nombre es Gerardo Ortega y soy catedrático investigador del Departamento de Inglés y Lingüística de la Universidad de Birmingham. Y es para mí un honor que me hayan invitado a estas ponencias en donde voy a tratar de platicarles, compartir con ustedes mis experiencias como investigador en cómo es que las personas oyentes aprenden lenguas de señas. Es un honor para mí que me inviten a este tipo de plataformas y espero que las experiencias que yo tengo para compartir con ustedes las podamos discutir en algún momento. En mi trayectoria hasta ahora he trabajado en investigaciones de cómo es que la gente oyente adquiere lenguas de señas británica, lengua de señas turca, lengua de señas holandesa, y hoy les voy a presentar unos cuantos de mis reflexiones. Me gustaría comenzar con una reflexión, con una cita del profesor McKee. Él es un profesor en una universidad de Nueva Zelanda. La cita en inglés está en la parte de arriba de la diapositiva, pero la traducción que les presento es de esta forma. La mayoría de los métodos de enseñanza de lenguas de señas se basa en las intuiciones y experiencias personales de los instructores. Y con esto lo que el profesor McKee quiere decir es que, por desgracia, hay muchos profesores que con buenas intenciones tratan de enseñar lenguas de señas, pero por desgracia estas metodologías no tienen un soporte científico detrás de ellas. Todas las metodologías, las pedagogías que existen son a base de puras intuiciones. Y eso es un gran problema y es una cosa que con ciencia podríamos solucionar. La rama de la investigación de adquisición de segundas lenguas, cuando nos enfocamos en las lenguas orales, tiene una tradición muy larga. Vienen décadas de investigación en cómo es que la gente que tiene un idioma hablado como lengua nativa aprende otro idioma hablado, y estas investigaciones se han traducido en intervenciones o métodos pedagógicos que pueden ser utilizados para mejorar la enseñanza de segundas lenguas en el salón de clases. Por desgracia, esto no es el caso de las lenguas de señas. Existen algunos grupos en diversas partes del mundo donde se están realizando investigaciones sobre cómo es que la gente oyente aprende lenguas orales, pero por desgracia todavía no hay suficiente evidencia, no hay suficientes datos para la creación de estas intervenciones. Entonces, en esta plática a mí me gustaría decir que es muy importante realizar estas investigaciones, tratar de fomentar la ciencia alrededor de las lenguas de señas y de cómo se aprenden, porque esto va a tener muchos beneficios para la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que enfocarnos en esto? Pero antes que nada, pues como ya les he mencionado, si tenemos evidencia científica de cómo se aprenden las lenguas de señas, va a ser más fácil que nosotros creemos eh, intervenciones y materiales pedagógicos que tienen fundamento científico, y eso va a facilitar el aprendizaje de lenguas de señas. Bueno, este es el punto que he repetido anteriormente. Cuando tenemos buenas bases científicas, vamos a poder enseñar de una manera más eficiente. Y una cosa que también es tangencial, pero que es también muy importante, es que con esta investigación y con el esparcimiento de este conocimiento, vamos a poder destruir los mitos que existen sobre las lenguas de señas en el público en general. Como nosotros sabemos, todos los que estamos involucrados con la comunidad sorda, hay muchas personas que tienen una concepción errónea de lo que son las lenguas de señas, pero si nosotros nos involucramos y tratamos de diseminar estas investigaciones que hacemos, estos mitos comenzarán a desaparecer. Y más que nada, creo que eso es algo muy importante, que cuando científicamente involucramos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a ciertos idiomas, estos empiezan a valorarse muchísimo más, empiezan a tener sí, un valor en la sociedad muchísimo más fuerte. Entonces yo creo que en adición de todos de los beneficios que pueden tener pedagógicos, también podemos reconocer que las partes de señas
cuentan con son parte de nuestra riqueza lingüística en nuestro país. Para mí me parece a veces hasta cierto punto triste que investigadores de Estados Unidos y de Europa vienen a México a hacer investigaciones de todas las lenguas de señas que tenemos en nuestro país y que nosotros que lo tenemos en la puerta, a nuestra puerta no lo hacemos, ¿no? Entonces quisiera invitar a todo mundo a hacer una reflexión sobre esto. Bueno, esto es como un preámbulo de lo que les quiero platicar. A continuación, la plática la voy a dividir en 4 secciones. Primero voy a hablar de 2 experimentos en los que he hecho con algunos colaboradores. Después en el punto 3 voy a explicar cómo es que estas colaboraciones de investigación pueden ser utilizadas o han sido utilizadas en el contexto pedagógico y algunas sugerencias para pasos en el futuro. Antes de comenzar hablando de las lenguas de señas, es importante que explique que bueno, las lenguas de señas son sistemas lingüísticos que tienen constitución similar a la de las lenguas orales, ¿no? Por ejemplo, las señas tienen una estructura interna. Por ejemplo, voy a poner el video de la seña fácil en lengua de señas británica. Como podemos ver, esta seña tiene una forma de articulación muy específica. Tiene la configuración de la mano, que es un dedo índice doblado. Tiene una ubicación en la mejilla. También tiene un movimiento que es como golpeteo en la mejilla y una orientación, o sea, la palma de la mano va dirigida hacia la cara. Y todos estos parámetros, estos componentes de la seña son muy importantes porque si los cambiamos, entonces cambia completamente el significado de la seña. Por ejemplo, en lengua de señas británica esto es nombre. Pero si cambio uno de esos parámetros a la ubicación, por ejemplo, si la empiezo a articular a partir del mentón, eso significa tarde. Entonces, el reto que tiene una persona oyente que está aprendiendo la lengua de señas británica, tiene que aprender específicamente la estructura de cada uno de estos parámetros, cada uno de estos componentes. Entonces, en una de las investigaciones en las que yo tomé parte, quería investigar cuál de estos 4 parámetros es el más difícil de aprender. Entonces, en el experimento, la pregunta científica que teníamos es: ¿cuál es el parámetro más difícil para los estudiantes de lenguas de señas? Entonces, en este experimento fue muy sencillo. Lo que hicimos fue reclutar a 15 adultos que estaban estudiando lengua de señas británica en el nivel 1. Y lo que les pedimos fue algo muy sencillo. Simplemente se sentaban enfrente de una computadora, la computadora les mostraba una seña y ellos los tenían que hacer de la forma más fácil, de la forma más precisa que ellos pudieran, ¿no? Entonces, si veían la seña fácil, tenían que articularla de memoria de la mejor manera. Estos estudiantes participaron 2 veces. Los reclutamos antes de que empezaran el curso de lengua de señas británica, o sea, en el momento en que no tenían ningún conocimiento de nada, y después de 11 semanas, después de 22 horas de instrucción. Y lo que hicimos fue simplemente grabar cómo era que imitaban las señas y después analizábamos detenidamente los resultados. Veíamos cuáles eran los parámetros o los componentes que eran más difíciles o que cometían más errores. Entonces, por ejemplo, les voy a poner aquí el caso de la seña escribir. Los participantes veían la seña que ustedes ven a su izquierda. Y a la derecha pueden ver la articulación, la imitación del estudiante. No sé si pueden ustedes ver la diferencia, pero mientras que la seña, de lengua de señas británica tiene esta articulación, el estudiante usaba una configuración errónea.
Este error no es terrible, las personas sordas en Inglaterra pueden entender esto perfectamente, pero obviamente es una desviación de lo que producen las personas sordas. Aquí lo que vamos a ver es un error en el lugar de articulación, de la ubicación. Esta es la seña carta. Y aquí es la imitación del estudiante. Aquí, como pueden ver, el lugar de articulación es precisamente la barbilla, pero el estudiante lo que hizo fue chuparse el pulgar y después ponerlo en la mano. Y eso es un error, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer con estas investigaciones o con esto es calcular, buscar patrones de errores. ¿Cuáles son los errores más sistemáticos o más regulares de los estudiantes? Y esto fue lo que encontramos. Este es un estudio que publicamos en una revista científica, ahí tienen la referencia en la parte de abajo, y lo que podemos ver en esta gráfica son los resultados. En el panel horizontal podemos ver los 4 diferentes parámetros: la configuración de la mano, la ubicación, movimiento y orientación, y en el vertical podemos ver el nivel de precisión, donde 1 es el nivel más alto y 0 es el más bajo. Entonces, lo que podemos ver en estos resultados es que consistentemente la configuración de la mano es el más difícil, es el componente más difícil que los alumnos pudieron imitar. Después de este es el movimiento, después la orientación y finalmente ubicación fue el más sencillo, ¿no? Entonces, con esto lo que podemos ver es que hay parámetros que no todos los parámetros se aprenden de la misma forma y que hay algunos que son más fáciles que otros. En este caso, la configuración de la mano es lo más difícil. Y otra cosa adicional que podemos ver es que en diferentes puntos aprendieron de diferente forma. Entonces, en las barras de gris oscuro ustedes pueden ver que que el nivel de precisión es relativamente bajo, pero que en la segunda mejoraron. Entonces, esto puede ser interpretado como que, aunque no siempre pueden ser perfectos, pero mientras más estudien, más acertados y más precisos van a ser. Pero lo que es muy importante aquí es que el patrón de articulación vemos que es el mismo. Configuración de la mano es el más difícil, luego el movimiento, luego la orientación y finalmente la ubicación. Entonces, los resultados y la pregunta en lo que nos habíamos puesto al principio de cuál es el parámetro más difícil para los estudiantes de lenguas de señas es que es la configuración de mano, ¿no? Este es el más difícil que vimos en un grupo de 15 estudiantes. Pero ahora la pregunta que a mí me gustaría dar a todos los profesionistas de lenguas de señas es: ¿cómo podemos usar esta información en el salón de clases? ¿Cómo podemos hacer un sistema de pedagogía o de educación en donde podamos facilitar esta imitación de señas? ¿No? Si sabemos que la configuración de la mano es el más difícil. Ahora, por otra parte, en otro estudio, estábamos interesados en saber si los oyentes usan sus gestos cuando aprenden lenguas de señas. En este estudio nosotros estábamos poniéndonos la pregunta que si estos gestos pueden ser de alguna manera alguna herramienta pedagógica para los alumnos. Nosotros sabemos que como personas oyentes y hablantes generalmente hablamos, pero nosotros también movemos nuestras manos cuando estamos hablando y podemos describir ciertos objetos o podemos hablar de trayectorias, podemos utilizar los gestos para decir cosas visuales de nuestra habla. Entonces la pregunta que queremos preguntar es si esos gestos de las personas oyentes pueden ser utilizados o pueden ayudar a los estudiantes de lenguas de señas para entender el significado de algunas señas. Voy a ponerles ahora unos ejemplos para que vean de dónde viene esta idea. Voy a presentarles los gestos que ciertos hablantes oyentes de holandés produjeron para el concepto de té.
Muy bien. Y a continuación vamos a ver el equivalente, la lengua de señas, la seña en lengua de señas holandesas para este mismo concepto. Como pueden ver, hay similitudes. Ahora vamos a ver los gestos que la gente utiliza para el concepto de mariposa. Y a continuación vamos a ver el equivalente en seña para mariposa. Entonces, lo que descubrimos en este estudio, bueno, en estas diapositivas, es que para empezar los oyentes usan ciertos gestos de forma muy sistemática. Pueden, para ciertos conceptos, como por ejemplo T o por ejemplo mariposa, ellos producen ciertas formas de gestos muy similares. Y en algunas ocasiones estos gestos se parecen a la seña, como en el caso de T, que los gestos y las señas son muy similares, pero también existe el caso en que no son similares, como mariposa y la seña de mariposa. Uh-huh. Entonces, de vuelta a la pregunta, si los oyentes usan sus gestos cuando aprenden lenguas, lo que nosotros hicimos fue un experimento también de aprendizaje. Entonces, reclutamos a 35 personas oyentes sin ningún conocimiento de ninguna lengua de señas y lo que hicimos fue enseñarles directamente 72 de ellas, 72 señas, donde 36 se parecen a los gestos y otras 36 señas donde no se parecen a los gestos y los hicimos que se las aprendieran, mientras que medíamos la actividad cerebral. Entonces, mientras pasaba eso, lo que pasaba es que nosotros, mientras los estudiantes veían las señas, nosotros investigábamos qué estaba sucediendo en el cerebro. Como para darles un poquito más de bagaje en este sentido, aquí pueden ver que aquí estoy con uno de los participantes, le estoy poniendo su gorro, cada uno de estas bolitas con los cables son sensores que están registrando la actividad magnética que sale del cerebro y lo que hace es que básicamente mide qué sucede mientras están aprendiendo diferentes señas, ¿no? Entonces, en una primera parte del estudio les enseñamos las señas y en otra probamos, les preguntamos, a ver, trata de decirnos cuántas señas te aprendiste. Entonces, en el experimento lo que estábamos haciendo físicamente es que para el primer caso les enseñamos señas como T, que se parecen al gesto, y nuestra predicción es que este tipo de señas eran más fáciles de aprender, porque entonces se parecen a sus gestos, entonces no es nada nuevo para ellos. Y en el segundo caso es que les enseñamos también señas que no se parecen a sus gestos, entonces serían más difíciles de aprender, ¿no? Entonces la predicción es que las que se parecen a gestos son más fácil de identificar y de aprender. Entonces aquí podemos ver a un participante donde está repitiendo las señas que ya le enseñamos. Ok, entonces no quiero entrar en muchos detalles, pero lo que podemos ver en esta gráfica es que la raya negra refleja que las señas que se parecen a los gestos fueron reconocidas fácilmente, pero las rojas demuestran que parecen como algo sorprendente, algo que no esperaban. Entonces, con este estudio lo que tratamos de interpretar es que incluso el cerebro es capaz de reconocer ciertas señas que se parecen a los gestos que la gente utiliza. Y esto puede facilitar el aprendizaje. Ahora, todos estos dos estudios que les he hablado son muy interesantes por su cuenta, pero a mi manera de ver es que no tiene sentido tener investigaciones que no lleguen al resto de la comunidad.
y en particular el resto de la comunidad sorda. Entonces, precisamente como somos yo y mis colaboradores, somos personas que creemos en la diseminación de ciencia, nosotros hicimos un taller en colaboración de ciertos colegas. Aquí en esta imagen pueden ver a Tom Bochert, perdón, es que su nombre es holandés. Y esta persona es un profesor con muchísimos años de experiencia. Él es sordo y se dedica a enseñar, a dar clases de lenguas de señas. Y nosotros organizamos un taller en Istambul en una conferencia sobre lenguajes de adquisición de lengua de señas, y lo que tratábamos de hacer era vincular a la comunidad sorda y a los investigadores. Tratábamos nosotros de trasladar las investigaciones de nuestro rubro académico a el salón. Y fue una colaboración muy importante, muy interesante, porque nosotros, los académicos, compartíamos nuestras experiencias, los resultados que encontrábamos en el laboratorio, y Tom compartía, y los demás profesores de lenguas de señas compartían sus experiencias como enseñantes, y tratábamos de buscar sinergias en las que encontráramos un punto en común, ¿no? Les voy a poner el video. Esto es un video que está interpretado en señas internacionales. Tiene subtítulos en inglés solamente, por desgracia, pero espero que puedan capturar más o menos lo que estamos hablando. Como pueden ver en este video, algunas de las cosas que comenta Tom es que hay muy poca evidencia científica sobre las prácticas de adquisición de lenguas de señas como segundas lenguas. Entonces es muy importante que en este taller, por lo menos, que abriéramos un espacio en donde los profesores y los académicos empezáramos a reflexionar un poco en qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y la comunicación entre los dos sectores puede llevar a algún tipo de sinergia muy importante. Entonces, bueno, ya voy a terminar con esto. Simplemente me gustaría pensar en unas cosas cuáles son los pasos a seguir por el futuro.
¿Qué es lo que podríamos hacer? Básicamente yo siento que tenemos que y tratar de hablar sobre las lenguas de señas a todo el mundo. Creo que sería muy importante dar pláticas sobre lenguas de señas en la educación básica, ir a las primarias, a las secundarias e incluso a las preparatorias y darle un poco de información a los niños sobre qué son las lenguas de señas, cómo funcionan, para que empiecen a romper los mitos que existen. En muchas ocasiones las ideas que uno se forma no es por falta de interés, sino por falta de información. Entonces yo creo que este tipo de acceso de educación en la educación básica es fundamental. También creo que es muy importante fomentar el desarrollo de investigadores en el área de lingüística de lengua de señas. Desafortunadamente aquí en nuestro país, en México, hay muy pocos investigadores en el área de lingüística, entonces no tenemos la oportunidad de investigar con detalle la estructura de nuestra lengua de señas, cómo funciona, cuáles son sus funciones y demás. Tengo la fortuna de ser supervisor de una tesis doctoral por parte de la maestra Rebeca Martínez, que está haciendo su doctorado en la Universidad Autónoma de México, y estamos investigando temas sobre estructura lingüística en la lengua de señas mexicana. Entonces nosotros estamos tratando de contribuir de una forma en la que se puede, pero necesitamos muchísimas más personas. Por supuesto, el maestro Ernesto Escobedo también está haciendo muchos pasos muy gigantados, pero es muy poca gente. Necesitamos fomentar más investigación. Y siento que otra cosa que se tiene que hacer es hacer más vinculación entre los intérpretes y los lingüistas que hacen investigación en lengua de señas. Como he dicho antes, los intérpretes de lengua de señas son fundamentales, son una parte importantísima para nuestra sociedad porque son el vínculo entre la comunidad sorda y la comunidad oyente. Ellos son precisamente lo que logran posible la comunicación entre las dos partes. Entonces es muy importante que los intérpretes estén en contacto directo constante con los lingüistas para saber cuáles son las cuestiones y las estructuras, los nuevos descubrimientos en cuanto a este rubro. Y finalmente también siento que es muy importante que todos, la comunidad sorda y los lingüistas y todo el mundo en general, tenga más comunicación con otras disciplinas como pueden ser los médicos, los terapeutas, los psicólogos, los educadores, los políticos, porque desafortunadamente este grupo tienen sus fortalezas, tienen experiencia en otros ámbitos, pero no necesariamente con lo que respecta a las lenguas de señas y la estructura lingüística. Entonces es muy importante que nosotros que aportemos o que estemos en contacto y en comunicación con ellos para que entonces se pueda lograr una clarificación o que podamos aclarar ciertos temas que están rodeados de muchos mitos. Okay. Y ahora, bueno, ¿por qué se tiene que hacer esto ahora? ¿Cuál es la relevancia? Creo que en este momento estamos viviendo una pandemia muy severa, todo el mundo está en el mismo tren, como se dice coloquialmente. Y creo que estamos dándonos cuenta de que por una parte la ciencia es lo único que nos puede salvar. La ciencia y el método científico son las únicas cosas que pueden realmente salvar a la humanidad. Y por otra parte que la comunicación es muy importante. Y en este sentido hemos estado viendo que en todo el mundo los diferentes mandatarios o muchos mandatarios en el mundo están dando información respecto a la pandemia, pero lo están haciendo en colaboración también con intérpretes de lenguas de señas, como es en el caso de Nueva Zelanda, en Escocia y también, por supuesto, en nuestro país. Entonces, afortunadamente, una de las cosas positivas que ha hecho la pandemia es que las lenguas de señas estén ganando visibilidad, no solo en la comunidad sorda, sino en el resto del mundo. Entonces, sería muy importante o muy bueno que aprovecháramos este momento para continuar y hacer llegar a todo el mundo los conocimientos o lo que sabemos sobre las lenguas de señas. Y de esta manera se podrán hacer más inclusivas. Y también no nada más es en el ámbito de la pandemia, ¿no? También en nuestros medios masivos de comunicación la comunidad sorda está teniendo una visibilidad muy grande. Solamente para poner dos ejemplos, podemos ver que en Netflix acaba de salir una serie que se llama Deaf You, que es un tipo de reality en donde se enfocan en una universidad
donde el idioma de enseñanza es lengua de señas americana. Entonces, es una manera en la que se puede ver la realidad de la comunidad sorda, pero en unos medios masivos, que eso es muy importante. En el lado derecho podemos ver a un actor, modelo y activista que también empezó su carrera en una... Eh, en un reality, pero eventualmente se convirtió en una celebridad que está ahora, es muy famosa y que afortunadamente él es sordo de nacimiento, él es un ciudadano estadounidense que ha sido muy vocal y ha sido una persona que ha peleado muy fuertemente por los derechos de los sordos. Entonces, afortunadamente, por diversas partes del mundo están llegando nociones sobre la lengua de señas. Entonces, sería muy importante aprovechar este momento para que los derechos lingüísticos sean reconocidos, que se puedan extender a las poblaciones oyentes y sobre todo que entendamos que la investigación es fundamental para tratar de resolver problemas relacionados con la comunidad sorda. Esto es todo por ahora. Quisiera agradecer primero a todos los consejos de investigación en Inglaterra y en Holanda, y porque ellos son los que nos han dado fondos de investigación. Quisiera agradecer al maestro Ernesto Escobedo por la invitación a este coloquio y también a todos mis colaboradores que pueden ver en esta lista, que sin ellos no podríamos haber llevado la investigación. Dejo ahí otra vez mis datos. Soy el doctor Gerardo Ortega de la Universidad de Birmingham en Inglaterra y ahí está mi correo electrónico para cualquier cosa que quisieran compartir conmigo. Muchas gracias y espero que podamos platicar pronto.